Muy buenos días, mis queridas hermanas. Hoy disfrutaremos una semana más de alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio de Cristo. Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios con nuestro hermano Pedro Don. Semana 2, día martes. Lectura bíblica. Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 41. Leer con oración, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Sí, amén, de la cual fui hecha ministro según la administración de Dios que me fue dada, sí, me fue dada, mis hermanas, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cómo Dios preservó la verdad del Evangelio? La iglesia en Jerusalén comenzó como una iglesia modelo para todos nosotros. Sin embargo, este patrón termina en el capítulo 15 de Hechos. En el capítulo 21 vemos a Jacob diciendo que había decenas de millares de judíos que habían creído en el Señor Jesús y todos eran celosos por la ley, es decir, prácticamente de la ley. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley». Eran cristianos, creían en Jesús, pero continuaban practicando la ley. Este es el tema abordado en los Gálatas. Si Dios no hubiera preparado a Pablo desde su impactante conversión hasta su viaje a Antioquía con Bernabé, donde permanecieron sirviendo al Señor durante un año hasta que el Espíritu Santo los envió a su primer viaje misionero. La verdad del Evangelio no se habría preservado. No tendríamos acceso a la economía de Dios, a su plan de salvación y a todo lo que disfrutamos hoy. Gracias a la soberanía de Dios, al preparar a Pablo, esto nos fue borrado. Pablo fue apartado y preparado por Dios para completar la revelación de su palabra, que incluye la verdad del Evangelio. Si el Señor no hubiera preparado a Pablo y lo hubiera enviado al mundo gentil para predicar el Evangelio y escribir las revelaciones que había recibido de Dios, la verdad del Evangelio probablemente habría desaparecido junto con la iglesia en Jerusalén. Aunque el comienzo de la iglesia en Jerusalén fue maravilloso, su segunda etapa fue desastrosa. Lo que estamos hablando es muy importante. Si no hubiera escrito la carta a los Gálatas, no tendríamos claridad sobre qué practicar, la ley o el verdadero evangelio. Tenemos esta claridad gracias a los escritos de Pablo, especialmente la carta escrita a los Gálatas. Veamos ahora el contexto de la carta de Pablo a los Gálatas. Los destinarios de la carta eran las iglesias de Galacia que él y Bernabé habían levantado en su primer viaje misionero. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ellos navegaron de Antioquía a Chipre y de Chipre a la región de Galacia. Fueron primero a Antioquía de Pisidia, que es otra provincia, y de allí a Iconio, Listra y Derbe. Estas son las tres ciudades principales de Galacia, que fueron visitadas nuevamente por Pablo y Silas en su segundo viaje misionero. Entre el primer y segundo viaje misionero de Pablo tuvo lugar el encuentro descrito en el capítulo 15 de Hechos,
El tema de esta reunión se aclara en este versículo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Del contenido de la carta a los Gálatas se desprende que lo que ocurría en Jerusalén, es decir, la influencia de las prácticas judías, había llegado no solo a Antioquía, sino también por su proximidad a Galacia. Las iglesias en Galacia fueron levantadas por Pablo en su primer viaje misionario, que tuvo lugar entre los años 45 y 50 década de Cristo, periodo en que ocurrió la reunión descrita en el capítulo 15 de Hechos. El segundo viaje misionero de Pablo tuvo lugar entre los años 50 y 54 década de Cristo, periodo en que Pablo tomó conciencia de la influencia de los judaizantes. Las iglesias de Galacia fueron muy afectadas por esta enseñanza. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y de nuevo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La palabra fascinó significa hechizo, regresar a las prácticas de la ley. Después de recibir la salvación por gracia, es lo mismo que declarar que Jesús fue crucificado en vano. Los judaizantes eran personas que se decían cristianas, pero insistían en que aún era necesario seguir la ley de Moisés y las costumbres y tradiciones judías, especialmente la circuncisión. Pablo llegó incluso al punto de llamarlos falsos hermanos, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Para los judaizantes, si los gentiles quisieran ser salvos, creer en Jesús era solo el primer paso. Luego los gentiles necesitaban practicar la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Este fue el otro evangelio que ellos, los judaizantes, predicaron a los gentiles en Galacia. Cristo murió para libertarnos de la esclavitud, del pecado y de la ley. Gracias a Dios, el que está en Cristo Jesús ya no está sujeto a la esclavitud del pecado ni de la ley. Escriba a continuación lo que recibió en la lectura de hoy. Luz en la palabra, dirección, amonestación. Muy buenos días, semana, que tengan un bendecido día. Amén.